Volvimos, gracias Oscar Gómez, gracias Juan Bles, somos engomados. Después de casi 7 u 8 semanas de no poder estar con ustedes por motivos de laborales, pandémicos y otras situaciones, aquí estamos de nuevo, dándole la bienvenida a todos ustedes, hombres, mujeres, niños y donde quieran que nos vean. Somos engomados y hoy tenemos como siempre a Juan Bles Martínez y a Oscar Gómez que nos acompañan. Juan, ¿qué de tu vida, hermano? Señores, de verdad que no, qué rico, excelente volver acá con ustedes, nuestros engomados de siempre. Marcel, Oscar Gómez, de verdad lo extrañaba muchísimo, de verdad esto es una alegría inmensa la que siento por volver y estar acá para todos ustedes. Bienvenidos también nuestro amigo Oscar Gómez. Muchas gracias, muchachos. Sí, hacía falta, pero creo que el parar significó también, como decía Marcel, hacer una pausa, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, plantear algo nuevo. Creo que esta nueva edición, esta nueva etapa, también nos va a permitir, hablar sobre todo eso, hablar. Antes tuvimos en la primera, digamos en esta primera temporada, personas muy interesantes que nos acompañaron. En ese momento queremos experimentar otras cosas, queremos, digamos, redimir un poco el derecho de las personas comunes y corrientes a hablar de temas, a reflexionar, a tratar, no de sacar conclusiones, pero sí de dejar reflexiones en la gente. Entonces, creo que esa es la idea. Esperamos que mmm, cualquier persona que por alguna razón se conecte y nos vea, también se sienta con la tranquilidad de que todos tenemos una voz, todos tenemos algo que decir y que pensar. Ese es el espacio que queremos plantear acá, un espacio de reflexión donde cualquier persona, sin importar si sabe más o si sabe menos, puede plantearse cosas, puede leer algo, puede proponer y puede reflexionar y hacerse preguntas. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo nos va. No, Arranquemos. nos va a ir muy bien, hermano, porque somos engomados y porque qué carajos, estamos aquí para disfrutar esta vaina. Muchachos, así es, la primera temporada, como le decía Oscar, teníamos invitados especiales, esta vez en esta temporada número 2, capítulo primero, que hoy estamos generando para ustedes desde Antioquia, Colombia, Juan desde la Comuna 1 de Medellín, Oscar Gómez desde la Ceja, Antioquia, y yo desde por aquí humildemente desde Guarne, Antioquia, conectados a través de este Engomados. Este temporada nos va a traer temas y a través de los temas que hemos escogido para ustedes vamos a llevar personas también y experiencias de vida. Hoy tenemos un tema sensible. Hemos preparado para ustedes, como ya vieron en la primera parte, una nueva intro, nuestras redes sociales para que nos sigan, nos den like, sobre todo aquí en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, ya saben que el tema hoy es el racismo. Hemos visto, muchachos, Juan Blesi, Oscar Gómez y todos aquellos que nos ven, cómo en el mundo está revoloteado a través de ese tema, cómo en Estados Unidos las personas de color han sido maltratadas, cómo la gente se ha volcado a las calles, cómo algunos aprovechan a saquear y demás. ¿Y eso por qué? ¿O eso para qué? ¿A quién beneficia? ¿Por qué seguimos, muchachos, manteniendo la postura de que unos son blancos, otros son negros, otros son indígenas y todos pertenecemos a la misma raza, entre comillas, a la misma especie humana que hoy está en tela de juicio por lo que seguimos atravesando? Así que nada, vamos a hablar sobre eso. No somos expertos ni queremos serlo, pero somos engomados y nos gusta hablar y nos gusta escucharnos y escucharlos. Así que Juan Bles, cuéntanos un poco qué ves de esta situación en el planeta entero, hermano. Sí, bueno, actualmente la situación con este tema del racismo se ha visto bastante distorsionado en cuanto a los países africanos. Siempre los han tildado como de esclavos, ¿cierto? Y en este momento, pues ya la gente ha como salido a realizar ciertas cosas como para darse a conocer de que ya todo esto ha pasado, ya es, hace un tiempo atrás, pues ya dejaron de ser esclavos y hoy en día, pues ya es un ser humano común y corriente como tú, como yo, como Oscar, como cualquier otro blanco y como cualquier otro ser humano, pues sin ningún, o sea, sin necesidad de desprestigiarlos, sin necesidad de malinformar a alguien por una persona de color, de raza negra. Hoy en día, pues se han visto muchas cosas tan difíciles que eso ha traído mucha controversia en cuanto al público. Pues se han visto muchos disturbios, se ha visto mucha muerte, mucha sangre, mucha cosa mala, mucha discriminación por ese mismo tema. Incluso, bueno, no solamente con el tema del racismo en cuanto a la raza negra,
no se ha visto solamente con ellos, pues es un tema bastante fuerte porque no, ha sido como más hacia también a ese tema de cualquier migrante. Ujú, ujú. Es un tema bastante difícil hoy en día. Sí, de hecho, creo que yo quería apuntar eso, Juan, porque, y lo que preguntabas vos, Marcel, nosotros tenemos escenarios donde casi que el mundo se pone de acuerdo como con algo contra lo que hay que ir en un momento determinado. Y creo que estamos cayendo en el error de relacionar racismo única y exclusivamente con el hecho de la historia de los afrodescendientes o de los africanos mismos o de las personas que de raza negra están habitando el mundo y cómo ellos efectivamente se han visto enfrentados a circunstancias sociales muy difíciles. Y creo que es importante hacer énfasis de que el racismo, hay que ampliar el concepto del racismo y no se trata simplemente de que es el negro, sino que hay que definir realmente qué es eso del racismo. Y yo no sé, porque pues, se podrá leer en un diccionario y ser mucho más claros, pero creo que ese concepto se tiene que ampliar al hecho de que cualquier acto en contra de una persona a razón de su origen o de su creencia se debe considerar como racismo. Si yo estoy atacando a otro por el solo hecho de haber nacido o en un lugar o pertenecer a un cierto grupo étnico, que es otra cosa que podemos hablar realmente, cuál es la validez de hablar de un grupo étnico como tal. Nosotros tres, estos tres que ustedes ven en pantalla son personas que se ven distintas, ¿cierto? Hay quien es más moreno, hay quien es más alto, hay quien es más bajito, hay quien es más blanco, y nosotros no, creo, en principio, no nos sentimos que eso sea una razón para tratar al otro de una o de otra manera. Entonces, lo primero que creo que hay que dejar asentado es que muchas veces entendemos de una manera sesgada el concepto de lo que estamos defendiendo. Cuando ahora hablamos de racismo, hablamos del movimiento de Black Lives Matter y es muy válido, pero Correcto. eso irriga todo lo que Juan estaba diciendo. Juan mismo es una persona que está en una situación de migración, obviamente no por voluntad propia, y que también se mete dentro de esa realidad del mundo que está hablando de que yo te identifico y te juzgo porque eres de un lugar. Ahora, antes de comenzar nuestro programa, estábamos conversando y nos estábamos saludando y yo le dije a Juan, mi hermano venezolano, ¿sí? Y en algún momento yo me pregunto al día, en este momento, si hacer referencia a su nacionalidad podía hacerlo sentir de alguna forma, eh, no sé si utilizar la palabra discriminado, pero el hecho de que yo sea de un lugar o sea de otro, ya implica una diferencia de cómo te tengo que tratar a ti. Ese es realmente el punto que creo que es importante tratar en este momento. Nos adherimos a fenómenos que son muy mediáticos, como el que está ocurriendo en Estados Unidos, que me parece completamente válido, pero creo que al hacer eso nos estamos olvidando de todas las demás manifestaciones de un fenómeno que prácticamente es un fenómeno que es un síntoma de la manera que nosotros como especie, de la manera como nosotros como especie nos relacionamos. Entonces, creo que lo primero es eso, es entender que el racismo es una cosa completamente amplia, pues. Sí, Muy bien, exactamente. súper carnudo este tema. Hablando hoy del racismo, creo que Juan tocó un punto muy bacano porque él arrancó hablando de los chicos o las personas, de los seres humanos que habitan África. Recordemos que ellos fueron tomados por violencia en contra de su voluntad y fueron trasladados a América, a lo que conocemos América, todo este continente hermoso que nosotros habitamos. Nosotros, como también mencionaba Oscar Gómez, somos hijos de América, somos hijos del mestizaje, ¿sí? Y a mí me parece interesante lo que hablaba Oscar, porque más allá de tratar de dar posturas técnicas, y probablemente vamos a citar algunos autores que son válidos, por supuesto, la postura que quiero plantear es, a mí me parece que todo eso tiene que ver con el poder, ¿cierto? Esos mismos, los holandeses y los portugueses, que fueron los que mercadearon con esas personas, seres humanos capturados en África y luego trasladados como mercancía hacia mercados en Hispanoamérica o en América,
esas mismas personas representaban el poder. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos, que ha irrigado a todo el planeta, porque hay manifestaciones en España, en Europa, en Francia, en Inglaterra, etcétera, 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 y probablemente nosotros también nos hemos visto afectados desde lo que dice Oscar Gómez mediáticamente, y eso sería un tema muy bacano que también profundizáramos, porque a quién le conviene a veces que las cosas se intensifiquen de esa manera. Y no quiero decir que no es importante, que antes al revés, quiero decir que es supremamente válido. Lo que quiero decir es que detrás de eso, para mí, existen unos acuerdos de poder que usan los medios de comunicación, que por lo general son los mediáticos, los masivos, los oficiales, que están amañados o controlados por las corporaciones y aquellos que tienen el dinero y que les interesa poner en la agenda día a día, semana tras semana, algo que nos mueva y que nos convoque y que nos haga movilizar. Pero detrás de todo eso, para mí, muchachos, existe un asunto de poder. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una tendencia muy fuerte de atacar al presidente actual de los Estados Unidos. Ustedes ven cualquier canal, cualquier medio oficial y todo es negativo hacia el presidente de Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿O para qué? Porque es que, muchachos, estamos en el año de elecciones en Estados Unidos. Y en este momento, una de las cosas que está pasando con la pandemia y con esta crisis de salud que llevamos ya 4 meses larguitos, es que lo que se quiere es imponer un nuevo estado, un nuevo orden, en donde Estados Unidos no tenga la relevancia. E incluso dentro del mismo Estados Unidos hay muchas personas o partidos o personas de poder que no quieren que ese presidente continúe. Entonces, noticias como que en municipios o ciudades, partidos oficiales de ese país del norte prohíbe a la policía actuar. En algunos estados, incluso municipios o ciudades, se ha desmantelado policía para que ese caos, esa catástrofe que vemos en los medios de comunicación se magnifique, diga, joder, estamos realmente ante una situación compleja. No quiero decir que realmente esas personas que han fallecido por violencia brutal sea justificable. Lo que quiero decir un poco es, a veces nos ponen en la agenda, muchachos, unos temas Sí, tan complejos y nos quieren arrastrar como al caos, amigos. ¿Ustedes qué piensan? pero la verdad es que hay una cosa, hermano, y es, bueno, el hecho de que un fenómeno sea capitalizado de manera política no significa que el fenómeno no exista, ¿cierto? Es decir, Correcto. si efectivamente en este momento puede haber intereses políticos como existe, como de hecho, no solamente ahora en el racismo, el hecho de todo este tema de la pandemia y del coronavirus que se volvió como tan mundial, también es capitalizado de manera política por cada uno de los interesados, ¿cierto? Es una manera de abordarlo. Lo que pasa es que eso no quiere decir que el fenómeno no exista en sí mismo y que no tenga una importancia específica en todo lo que... Lo que pasa es que hay una cosa, y es, claro, somos una sociedad, sobre todo en este momento, sobreinformada y sobreconectada. Nos estamos conectando todo el tiempo por los medios de comunicación, todo está muy presente. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, cuando hablamos de racismo, hablamos de discriminación de afrodescendientes, casi que exclusivamente, ¿cierto? Eso es lo que los medios, digamos, ocupan, de lo que se ocupa, pero eso no significa que sea la única manera. Nos pone, digamos, como sociedad temas, ¿sí? Es como que hay un auditorio y de alguna forma, en algún momento, nos lanzan un tema y nos ponen a hablar sobre ese tema, como pasó con la pandemia, como pasó hace 30 años con el VIH, como pasó después con cualquier cantidad de fenómenos, ¿cierto? Y nosotros como masa, ¿sí? Vamos siguiendo esos temas y nos van poniendo a hablar de una cosa o de la otra. Yo no sé si eso sea la respuesta de un poder omnipresente que hace que nos vayamos para acá o para allá, porque efectivamente, y ahorita lo podemos tratar, hay una versión oficial que hace que nosotros tengamos una cierta visión del mundo y esa visión oficial nos lleva hacia un lado o hacia el otro. Pero lo cierto es que el hecho de que ese tema no esté propuesto en un momento determinado no significa que no sea real. Yo por eso hacía la reflexión ahorita de que listo, aceptamos el racismo como un tema que creo que es importante, porque si uno se pone a ver históricamente, hermano, hay un documental en Netflix que me pareció muy interesante, que habla, que contextualiza en todo el proceso histórico que está viviendo en este momento Estados Unidos y por qué el hecho de que un afrodescendiente, en este caso George,
haya muerto bajo la rodilla de un policía que es blanco, ¿sí? Le da un significado tan importante. Eso uno dirá, pero es un policía y es una persona que está capturada y él cometió un abuso, pero no dirá, ay, pero no es para tanto para que se revuelque el mundo, pero hay que ver cuál es lo que viene detrás, cuál es la historia que hay detrás de ese acto, ¿cierto? Correcto. El documental se llama la enmienda 13ª y ahí explican de una forma muy tesa, hermano, muy brutal, cómo lo que decías vos, Marcel, digamos, hay un interés, ¿sí? de la parte privilegiada de una sociedad en mantener a otra parte de la sociedad marginada, ¿sí o qué? Entonces, ahí es donde se ve, eso es lo que vos decías. El migrante africano, a diferencia de la mayoría de los demás migrantes, no es un migrante, de los Estados Unidos por lo menos, no es un migrante que llegó en busca de oportunidades, sino un migrante que llegó preso, secuestrado, ¿cierto? Y eso le da desde ahí un significado muy largo a todo ese cuento. Cómo ellos, como grupo social, fueron convertidos de alguna manera y autoconvertidos también en los malos de la película, ¿sí? Y Así cómo es. ese símbolo se fue arraigando en ellos mismos y en los demás hasta que efectivamente se convirtió en una realidad. En el documental, para no citar pues como cosas muy largas, hablan de cómo la población carcelaria comenzó a subir, no solamente en general, sino sobre todo en afrodescendientes. Entonces, ahí hay un tema muy complejo. Y con respecto a lo hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, hermano, y es que en el tema de todo lo que tiene que ver con el racismo y lo que hablamos ahorita, cuando se vuelve política de Estado, puede llegar inclusive al genocidio, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto algo, ¿quién de ustedes, porque a mí también me pasa, porque es lo que hablamos, hay una información oficial que se mueve en el mundo, cuando uno dice genocidio, ¿de qué se acuerda? Uno inmediatamente, y hablo por mí, uno se remite a la Segunda Guerra Mundial y al tema del Holocausto, a cómo los judíos fueron sacrificados en un movimiento, ¿cierto? Esa es la versión con la que nosotros nos quedamos. Si uno se pone a revisar la historia, y no estoy diciendo, con eso no quiero restar importancia a ese suceso que es tan doloroso, pero si uno se pone a ver primero, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Claro, los judíos fueron perseguidos por una política de Estado, y eso no está bien. Pero en el contexto general también hubo muchas pérdidas humanas enormes en cantidad. Por ejemplo, en la Unión Soviética, en esa misma Segunda Guerra Mundial, murieron alrededor de 26 millones de personas, que es casi la población colombiana que había en ese entonces, completa. Imagínate. Y nadie, digamos, la historia no recoge todos esos datos y no redime esas tragedias, porque desde nuestra perspectiva, que es la perspectiva, digamos, de esta parte del mundo que está muy dictada por el ganador de la guerra, que en este caso fueron los norteamericanos. El norteamericano escribe esa historia y dice, la guerra la ganamos nosotros, pero en esa guerra realmente la carne en el asador la pusieron los rusos, en fin. ¿Con esto qué quiero decir? Hay una versión de qué es lo que nos debe doler y qué debemos ignorar. Por ejemplo, hablando de genocidios, uno se puede ir a mirar quién de nosotros conocemos más genocidios en el mundo. Eso es una cosa que nosotros es invisible. Y hay genocidios. Y yo hace un momento, precisamente por la ignorancia que nos pasa, me puse a revisar. Y hay un genocidio armenio, de los armenios en Europa, que desde 1915 hasta 1923 hubo una persecución y murieron millones de personas. En Ruanda, que fue una cosa en los 90 que fue muy dura. En Ucrania, En en la antigua Yugoslavia. Yugoslavia, ahorita con los kurdos en Siria. Exactamente. Y son cosas que invisibilizamos de una manera. De conciencia, ¿me entiendes? Porque actualmente no ha habido solamente, como lo decía anterior, o sea, al comienzo, no solamente ha sido un tema en cuanto a la discriminación o del racismo por una persona de color negra, o sea, la raza. Actualmente ha habido discriminación en general contra los animales, contra la naturaleza, contra el sexo, contra un niño, contra una niña, contra todos, o sea, en general. Y eso es una cosa que seguramente. Yo creo, muchachos, que dentro del videito que montábamos de contenido previo a este espacio que estamos haciendo, una de las cosas que planteábamos ahí era, a veces yo creo que cualquier forma de racismo, discriminación, que al fin y al cabo es violencia,
por la etnia, por el color de la piel, por de dónde provengo, por el tamaño de mi cuerpo, por el conocimiento que puedo tener, ¿sí? Si estudié, si tengo un posgrado, una maestría, un doctorado, etcétera. O sea, hay discriminación en todos los niveles, pero lo que me parece interesante ahí, recogiendo como lo que dice Juan y lo que dice Oscar Gómez, es que a veces lo justificamos, ¿cierto? Lo que decía Oscar Gómez con respecto a Rusia, lo que pasó en Yugoslavia, lo que está pasando ahorita con los kurdos, que son una tribu perseguida tanto como los armenios, que tienen partecita de Turquía, Siria e Irak, y están siendo exterminadas. Son ellos los que han sido usados como ratones de laboratorio para armas ¿Y químicas cuál y es la visibilidad biológicas. de eso? En este momento, ¿quién se duele por eso? Que es lo que Exacto, estábamos diciendo. Es decir, ¿qué es lo exacto, que nos debe doler y qué no? Y en términos claro. ¿qué es lo que está determinando eso? Y en ese sentido, Marcel, creo que no te falta razón al decir que ahí hay intereses políticos clarísimos de que haya cosas Claro, visibles y haya cosas invisibles. claro. Ujú. Y sobre todo, muchachos, que me parece supremamente increíble que en pleno siglo XXI tengamos que, digamos, que tener ese cuidado en el lenguaje que estamos tratando de tener aquí en Engomados, porque, hermano, una ilustración o un desarrollo de una democracia que nos han dicho que es el sistema político, no el perfecto, pero el mejor que funciona. Nos hemos dedicado los últimos 40, 50, 100 años a fortalecer las universidades y a llevar educación a todo el mundo. Nos hemos ufanado de que tenemos una civilización y ahorita estamos hablando y nos estamos preguntando por qué carajo sigue funcionando el racismo. Indudablemente, indudablemente las personas de raza o de color de su piel negra en Estados Unidos sí han vivido un movimiento sistemático a llevarlos a la presión, pero también han sido los latinos, muchachos. Si ustedes Claro, revisan lo claro. que decía De Oscar hecho, ahí, Gómez, perdón Juan, perdón Marcel, en el documental hablaban de que en el tema de estadísticamente de población carcelaria y oportunidades de, digamos, de empleo y de surgir económica y socialmente, los negros y los latinos, y voy a decir negro con toda tranquilidad, sin querer, sin sentirme que estoy ofendiendo a nadie, son los grupos con más dificultades, ¿cierto? Donde más población carcelaria hay y donde menos posibilidades, digamos, de surgir económica y socialmente hay. incluso Oscar y Juan, si ustedes revisan las cifras de las personas que están muriendo en Estados Unidos, que pues, allá pues es el tema de su ciencia política, todos los días actualizan cifras y es la manera como ellos llevan al cabo, al fin y al cabo son anglosajones, ustedes ven y los afros y los latinos son los que más están muriendo por una razón simple, Ajá. porque están No, camellando, porque están todo el día en la calle con dos, claro, tres porque son los que empleos. tienen los empleos de más Hoy en riesgo, día, hoy en día porque cualquiera se la efectivamente, está rebuscando en la calle. Cualquier migrante, exactamente, solamente en Venezuela, ni en exactamente. Colombia, ni en Estados Unidos, en cualquier país. Hoy en día, Ujú. cualquier ser humano que sea migrante de cualquier tipo de país se la está rebuscando en la calle Se la porque está rebuscando en la calle. Y ojo a esto que me parece bacanísimo y es, eh, 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 parece loco, pero por ejemplo yo, cuando era joven y bello, jeje, hace ya bastante tiempo, sufrí de racismo. Imagínense que yo jugaba fútbol, Oscar sabía que yo era un apasionado por jugar fútbol y me encantaba, esa era mi meditación en esa época. En algún momento logré entrar a un equipo de divisiones inferiores de la ciudad de Medellín, que pues, digamos es muy reconocido, y había un técnico que fue incluso el técnico profesional de fútbol, casi que yo no entro, yo era delantero en ese momento y uno de los grandes formadores de ese equipo se llamaba Pedro Pablo, me dijo usted por la altura y por no sé qué, por lo técnico, juegue atrás de central y yo me quedé jugando central y ahí tuve como 2 meses probándome y logré entrar a la primera B. Y cuando entré a ese equipo, ya entré con todo el combo de gente que estaba pues jugando fútbol en esa división y ese técnico que jugó, que fue dirigente profesional, me dijo, ¿usted qué hace jugando acá? Los blancos no juegan fútbol. Entonces se me salió a mí el rebelde sin causa, James Dean Chichombiano, y le dije, sí, pues vení, ¿quién es Alfredo y Estefano? Dame pa' vos, ¿cierto? Y yo renuncié a esa posibilidad cuando me di cuenta que había que hacer una lucha sobrehumana para ganarme un puesto por encima de no solamente de si tenía cualidades Y técnicas. mira que la discriminación es que es lo que hablamos ahorita, es discriminación como Exacto. tal. No es que, Claro. no es que se discrimine al africano o al latino por ser de descendencia de una parte o de la otra. A vos se discriminaron por ser blanco. No dirá, pero ¿cómo me van a discriminar por ser blanco? Pues sí, normalmente es lo contrario. Pero desde que hablamos, por lo que decíamos ahorita,
Si yo estoy tomando una decisión con respecto a ti, teniendo en cuenta simplemente tu origen o tu creencia, ahí estamos hablando de que ahí hay un problema y no tu ser, ¿sí? Al final yo le decía a Juan, es que vos no sos de aquí ni sos de allá, sos un ser humano absolutamente bello, o no, pero sos un ser humano. Y cuando nosotros vamos a preguntarnos, es que yo creo que nosotros tenemos un poco mitificado el tema de la igualdad, ¿cierto? Creemos que el deber ser es la igualdad y que debemos llegar a la igualdad. Y yo siento, de una manera muy personal, que lo que debemos entender es que somos distintos, que lo único que nos hace verdaderamente iguales es la especie. De ahí en adelante somos completamente diferentes. Oscar, imagínate, pero imagínate, yo te interrumpo ahí, ya que estamos en este conversatorio tan chévere y tan chabrocho, que hay un autor que les he recomendado mucho que lean, que se llama Yuval Harari. Él es un historiador israelita, judío, está más preparado que un yogur y tiene unos libros muy bacanos. ¿Qué libro Uno de ellos, de animales adiosos, homodeus y demás. Él habla exactamente de eso. Sí sé cuál es. Él habla exactamente de eso que estás planteando tú. Él está diciendo, hombre, venga, revisemos, venga, revisemos. Entonces él habla de que los afros son ignorantes y son perezosos. Vea, le demostramos que no. Que los latinos son todos valijas y todos quieren traficar con cocaína. Venga, le demuestro que no, papito. Y empieza a desmontar todas las historias de la historia. Las historias de la historia, bacano hacer un programa sobre eso. Como por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Prácticamente. Entonces, y empieza a desmontar todas esas historias diciendo, venga, es que detrás de eso hemos considerado que el racismo, la discriminación y por ende la violencia y el desplazar al otro está bien. Porque es que si lo dice alguien que está en el poder, está chévere. Si lo dice alguien que es súper sexy o que tiene un reloj Rolex, uy, qué bacano. Si lo dice alguien que logró muchos votos, vale la pena. Pero si lo dice una minoría, hombre, no. Hombre, no. Yo creo que detrás de ese punto que plantea Oscar es, no somos iguales, pero somos iguales en la medida que somos diferentes. Exacto. Entonces viene a lo que dicen de cuando actualizan hoy en día todo y prácticamente la situación tú la ves y entonces la gente se deja llevar por el qué dirán, ¿cierto? Porque obviamente un famoso no va a hacer lo mismo a cualquier amigo de acá de la esquina del barrio, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, legitiman el discurso. Nada, pero le sucede algo a un famoso y obviamente eso sale por todas las redes sociales, por toda bueno, en fin. Esa versión oficial es tan poderosa que hay una cosa que nosotros pasamos por alto y es cuál fue ahora que estamos hablando de los grandes genocidios, cuál fue el mayor genocidio de la historia. El mayor genocidio de la historia fue lo que llamamos nosotros el descubrimiento de América. Y nosotros somos hijos de los invasores. Claro, suena muy dramático decirlo así, pero somos hijos de los invasores que generaron ese genocidio, ¿cierto? Ahora, esas poblaciones indígenas, lo que en algunas partes lo llaman los viejos habitantes del continente, que en algunas partes del continente se les da un cierto reconocimiento, una cierta visibilidad, para nosotros son nosotros. Yo creo que lo importante en todo esto es entender que el problema del racismo no es un problema, y perdón por lo que te digo aquí, Marcel, porque vos hablas mucho de cómo el poder influencia en eso. Yo quiero apelar también al hecho de cómo nosotros como individuos ejercemos también esos prejuicios que son muy normales. Evolutivamente hablando, el prejuicio es una herramienta de supervivencia, pero cómo nosotros nos ponemos de agache porque decimos que el malo está allá, que el malo es el grande, que el malo es el poder, cuando nosotros invisibilizamos inconsciente o conscientemente tantas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. La población indígena colombiana, nosotros pasamos y vemos a unos indiecitos que miden escasamente 1,40, 1,50, y con indiecitos vuelvo y digo, no estoy ofendiendo a nadie porque estamos hablando de tratar de identificar a una población, ¿sí o no? Y están mendigando en el lugar que era de ellos hace 600 años, ¿cierto? 700, 1000 años, 1500 años. Ellos son descendientes de una línea directa de prácticamente los dueños de esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, si es que vamos a dividirnos dependiendo de dónde venimos y dónde nacimos, somos también muy responsables de esa forma de diferenciar al otro dependiendo de dónde es y dónde no, lo que decía Juan, lo que el otro dice está bien porque lo dijo él, pero realmente nosotros aceptamos y a nosotros nos enseñaron en la escuela
que el 12 de octubre se celebra, y oiga, celebra el descubrimiento de América. ¿Qué hay ahí en medio de todo eso? Eso no es una cosa que nos estemos inventando acá. Hay unos movimientos muy fuertes, revisionistas de la historia, que dicen cómo tenemos que entender y aprender lo que pasó realmente, que es lo que en este momento en Estados Unidos pasa cuando derrumban estatuas y dicen es que este señor era esclavista. Lo que pasa es que, claro, hay que mirar el contexto y en qué momento una persona decidió hacer algo y por las razones por las cuales decidió hacerlo. No podemos juzgar lo que pasó hace 50 años con los parámetros de ahora, hace 500 años con los parámetros de ahora. Claro, pero claro. nosotros somos responsables de eso. Como personas individuales, somos responsables de eso. Eso me parece una llegada muy bacana, llegando a los 30 minutos de nuestra pequeña conversación, amigos tertulianos, porque indudablemente hay un esquema de poder que defiende unos intereses, y ese esquema de poder, lo que yo quiero decir para dejar un poco concreto el tema es, ese esquema de poder manifiesta desde la legitimidad de su poder, porque yo tengo el poder y tengo la legitimidad para decir lo que yo siento y poner en la agenda algo, lanzan ideas que asumimos y digerimos como nuestras. En este momento, lo que yo quiero plantear en el programa de hoy es hora de desaprender y no seguir jugando a esos esquemas de poder donde yo defiendo algo que me imponen desde una educación, desde una herencia familiar, de los medios de comunicación, desde la historia contada por X o Y persona, y por primera vez, pues es una redundancia, una locura decirlo, porque hay gente que ha pensado mucho más en la historia, pero por primera vez, digámoslo así, estamos diciendo, hombre, yo quiero decir que el racismo existe, pero es tan importante la discriminación contra el afro, contra el indígena, contra el hispano, contra el gay, contra la lesbiana, con cualquier persona, contra el blanco, lo que sea, porque al fin y al cabo, lo que yo quiero decir es un poco, para la palabra Juan, es, al fin y al cabo, somos lo mismo. Tenemos un esqueleto, el mismo cerebro, una sangre que fluye por nuestras venas. El virus está matando tanto a negros, a blancos, a asiáticos, a todo el mundo, ¿cierto? A todo el mundo. Y para el virus no dice, no, voy a atacar primero a estos y a los otros. No, eso es real. Está atacando a todo el mundo. Ese es otro tema, porque ya hemos hablado mucho de esta pandemia, para no redundar, pero lo que quiero decir es, al fin y al cabo, si nos quitan nuestras creencias, si nos quitan nuestro ego, si nos quitan todo lo que nos han enseñado, lo que nos dijo nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, el apellido que es tan importante, porque usted tiene que defender eso, papito, porque si usted tal, al fin y al cabo usted es igual al otro, usted es igual al otro. Juan, tú tienes algo para leernos. Por supuesto. Bueno, yo les quiero compartir algo. Esto es un tema musical de una banda llamada Cultura Profética. Ellos son de Puerto Rico y me parece una letra bastante consciente en cuanto a esto. Dice, quien se atrevió en algún momento a hablar mal de la raza negra, que se abstenga hoy, pues Borinquen tienen un sabor en la sangre, herencia de la tierra sagrada, África. Que nadie se atreva siquiera a decir una palabra contra la raza negra, hoy y nunca. Pues la raza oprimida vivió en la tempestad y hoy lo juzgan con maldad, de llevar muy mala vida. ¿Cuánto no hemos bailado con el sabor africano? ¿Cuánto no hemos gozado con ese ritmo acaderado? Arrebatados hemos estado moviendo nuestros cuerpos lado a lado, arriba a abajo y lado a lado. África, África. En Borinquen, en tiempo de conquista de los españoles esclavistas, no bastaba explotar a los taínos, trajeron africanos a nuestra isla y los sacaron de su tierra querida, de la naturaleza que tenían. Les arrancaron la vida para llevarlos a una tierra desconocida con gente asesina, obligándolos a trabajar sin nada que ganar. A pesar de tal grado de mala vida, los africanos miraron hacia arriba, buscaron una salida, rompieron las cadenas de la esclavitud negra. Por eso tengo sangre negra en las venas. Borinquen tiene sangre negra en las venas. Ahí se los dejo, amigos queridos. Muy bonito. Bueno, brutal, brutal. Y yo creo que es verdad, muchachos. Mira, una cosa bacanísima, y es, yo soy rockero, soy salsero,
¿cierto? Me encanta la música clásica, que es la música europea, pues ahí nos metemos en otro tema para no redundar porque ya vamos para 35 minutos, compañeros poetas, 36 prácticamente. Lo que quiero decir es, la música que me gusta a mí, que me pone a soñar, que me pone a vibrar, que me pone a conectarme con la tierra, con los otros, viene de los afro, de los negros. Claro que El sí. blues, el rhythm and blues, el rock and roll, el Chuck Berry, toda esa gente, hermano, Jazz, y todo. esa gente mientras que estaba pasando por hambre, creo la mejor música para este mundo actual. O sea que Completamente de nuestro, acuerdo. nuestros respetos y nuestro cariño para todos aquellos Completamente que de han sido acuerdo. discriminados. Claro que sí. Claro que Recuerden, sí. recuerden muchachos, y yo ya quiero empezar a cerrar el programa con lo siguiente. Y recuerden que fuimos los colombianos en la década de los 80 y 90, que éramos los parias del planeta. Pues seguimos siendo a veces un poquito complicados, pero era más fácil justificar que los colombianos éramos todos drogadictos y vendíamos droga y estamos locos. Ahora son los pobres venezolanos que llevan ese estigma y diciendo, emigran y salen llevando el bulto de todo, de todas maneras. Antes fueron los judíos, los gitanos, los homosexuales. Cuando Oscar hablaba del SIDA, recuerden que en los 80 era una enfermedad que solo le daba a los gays, a nadie Ujú. más. Sí, Se Listo, a nadie más. satanizó eso, sí, por ese lado. Se satanizó. Y podemos enumerar 10.000 temas, 10.000 temas. Yo creo que lo que quiero decir con este primer programa, en esta temporada 2, en este nuevo formato, más de tertuliadores y habladores que nos choca demasiado y que nos cuesta, es, hermanos, hermanas, somos iguales. A pesar de que nos han educado para que veamos separados y veamos las cosas de manera diferente, somos iguales. Y no importa si eres venezolano, argentino, colombiano, puertorriqueño, ruso, tienes una misma estructura y una misma alianza. Y la alianza es, ¿qué tal si empezamos a ser seres humanos por primera vez, muchachos? A ver si dejamos de creer en la guerra, de diferenciarnos por el color, por las posesiones o por el nivel educativo y empezamos a identificarnos o a conectarnos mejor por aquello que nos hace únicos, especiales, es el corazón, la capacidad de amar, la capacidad de conectarnos. correcto. Adelante, compañero. Yo Bueno, quería cerrar con algo muy puntual, ya que estamos como haciendo como el último aporte y es muy recogiendo lo que ustedes dos decían, muy a partir de lo que leyó eso bello que leyó Juan hace un momento, entendiendo que somos bellos desde la diferencia, hay una cosa importante y es que nos tenemos que permitir descubrir esa belleza que hay en el otro. Cuando Juan está hablando y Marcela habló de lo bello, que estoy absolutamente de acuerdo, a mí la cultura afro me parece una absolutamente rica y aportante, pero es porque nos permite, ellos mismos se dieron el trabajo de mostrar lo bello que tenían, pero cada una tiene algo bello. La cultura de los eslavos, de los rusos, de los indígenas, a los que invisibilizamos tanto, como esa relación que los indígenas tienen con la naturaleza y con el mundo es tan relevante en este momento. Lo que yo quiero decir es, somos diferentes, pero debemos ocuparnos de conocer al otro, de descubrir la belleza en el otro. Eso es todo. por supuesto que sí, Oscar y Marcel. Bueno, bendiciones y respeto para todos nuestros amigos, los que siempre están allí al pendiente de nuestro querido Engomados. De verdad que, bueno, súper rico volver otra vez para todos ustedes. Se Y despidió el nuevamente lo amigo. que decimos es que hay que tomar conciencia, amigos. Hay que tomar conciencia y seguir adelante, porque juntos podemos ser más. Muchísimas Así gracias, de es. verdad, a todos. Chao, Gracias, Mono. muchachos. Gracias, Juan. Estamos hablando y qué rico verlos de nuevo y poder tener un espacio de tertulia. Hasta la próxima. Así Bien, es. hermano, Este ha sido saludos. nuestro Engomados del día de hoy. Volvimos para quedarnos. Somos Juan Bles Martínez, Oscar Gómez y Marcel Santos haciendo un sueño realidad de conectarnos contigo. Chao, chao. Gracias.